En algún momento, su voz fue capaz de detener conversaciones, de unir generaciones y de llenar teatros desde Buenos Aires hasta Madrid. José Vélez, el canarito de las Islas Canarias, conquistó un continente entero con una sencillez desarmante y un talento nacido del hambre, del sacrificio y de un corazón que nunca dejó de cantar. Pero hoy, acercándose a los 80 años, su vida es muy distinta a aquella época de flashes, discos de platino y estadios repletos. ¿Cómo es posible que un artista que vendió millones de copias, que hizo llorar y enamorarse a medio mundo, haya terminado viviendo en un silencio casi absoluto? ¿Qué ocurrió realmente detrás de los escenarios, lejos de los aplausos, lejos de esas noches infinitas en Luna Park, en el Grand Rex o en el Madison Square Garden? ¿Y por qué su presente es tan melancólico, tan distinto de la gloria que alguna vez iluminó su camino? Porque la historia de José Vélez no es solo la historia de un cantante, es la historia de un niño que cantó para alimentar a sus 10 hermanos, de un joven que vio cómo todas las puertas se cerraban en Madrid, de un hijo marcado por una madre que lo detuvo, y luego por la ausencia para siempre de esa madre. Es la historia de un hombre que vivió entre 2 continentes, que encontró en Argentina un amor que España tardó en devolverle, y que hoy enfrenta el peso de los años sin hijos, sin escenario fijo y con la compañía silenciosa de sus recuerdos. Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás del ascenso, la caída suave y la soledad de un ícono que, sin quererlo, terminó viviendo más en la memoria del mundo que en su propio presente. Hay historias que nacen en teatros repletos, bajo luces deslumbrantes, y otras que empiezan en silencio, con una duda que lo atraviesa todo. ¿Se vuelve uno artista por vocación o porque la vida no deja alternativa? En el caso de José Vélez, esa pregunta tomó forma mucho antes de que su nombre sonara en radios de medio mundo. Nació en una casa donde 11 personas compartían no solo techo, sino necesidades, sueños truncados y una esperanza frágil que se alimentaba de pequeños milagros cotidianos. Desde muy niño, José descubrió que su voz tenía un peso extraño, casi sagrado. No era solo un talento para entretener, era una manera de ayudar a su familia a sobrevivir. Su padre, un hombre de mirada noble, veía en él un brillo distinto, un fuego que desafiaba la modestia de su origen. Era él quien lo animaba a cantar en fiestas, en actos escolares, en cualquier rincón donde hubiera alguien dispuesto a escucharlo. Cada vez que José abría la boca, parecía que el mundo se detenía un instante. Pero esa luz que su padre celebraba despertaba un temor profundo en su madre. Ella, marcada por la dureza de la vida, desconfiaba del mundo exterior, de los productores que prometían éxito, de los escenarios donde tantos niños prodigios se habían perdido. Para ella, la música no era un sueño, era un riesgo. Y en ese choque entre esperanza y miedo nació la primera herida del pequeño José. ¿Cómo seguir un sueño cuando la persona que más te ama teme que ese sueño te haga daño? A los 8 años ya era solista del Trío Maravillas. A los 12 recorría hoteles turísticos, salas de baile, piscinas municipales, lugares donde el público lo observaba con fascinación. Más de una vez subió al escenario descalzo, no como un gesto artístico, sino porque en casa no había zapatos que pudieran gastarse solo para cantar. Aún así, su presencia llenaba cada espacio. Había algo en él, una mezcla de timidez, dulzura y convicción que hacía imposible no mirar. Entonces llegó el día que parecía marcar el inicio de una nueva vida. Ganó un festival cuyo premio era un viaje a Madrid para iniciar una carrera profesional. El público celebró, el jurado lo abrazó, los organizadores le aseguraron que España lo estaba esperando. Por primera vez, José sintió que el mundo le abría una puerta. Pero al llegar a casa, esa puerta se cerró de golpe. Su madre, con voz firme, dijo, no. Un no absoluto. Un no que portó en seco la ilusión de un niño. Para ella, enviarlo a Madrid era demasiado peligroso. Para él, era la oportunidad que había soñado desde que entendió lo que era cantar.
Aquella negativa no fue solo una decisión familiar, fue una marca emocional, una grieta silenciosa que acompañaría a José durante décadas. Años después, ya famoso, guardaría en un cajón varias notas escritas a mano, cartas que nunca envió. En una de ellas decía: «Mamá, no quería irme lejos de ti, quería ir más lejos por ti». Lo que José aún no sabía era que el destino, caprichoso, insistente, volvería a poner a Madrid en su camino. Y esta vez no habría madre que pudiera detenerlo. Esta vez sería él quien tendría que pagar el precio de perseguir aquello que la vida parecía haberle negado una vez. A veces, la vida te devuelve exactamente al lugar del que intentaste huir. Y cuando José Vélez llegó finalmente a Madrid en 1967, ya no era un niño ilusionado con un billete de premio en la mano, sino un adolescente que cargaba sobre los hombros la decisión más difícil de su vida. ¿Qué hace uno cuando por fin alcanza aquello que deseó tanto y descubre que no era como lo imaginaba? Llevaba cartas de recomendación, nombres de personas importantes, promesas hechas por productores entusiastas durante festivales en Canarias. Pero, en cuanto pisó la capital, comprendió una verdad que miles de artistas conocen demasiado bien. Nadie te debe nada. Las puertas no se abrieron, las llamadas no llegaron, las cartas, cuidadosamente dobladas, acabaron en cajones cerrados. Madrid, aquella ciudad que había representado la esperanza, se convirtió en una realidad fría donde nadie sabía quién era José Vélez. Y, peor aún, nadie parecía querer averiguarlo. Comenzó entonces la etapa más dura de su vida. Para sobrevivir, se unió a las orquestas de la cadena Reizabal, cantando cada noche en locales donde el público buscaba música de fondo, no una voz que aspiraba a llenar teatros. Muchos artistas se habrían rendido ante esa rutina agotadora, pero José tenía algo que no se compra ni se aprende: resistencia. Durante 5 años cantó donde lo llamaran, aprendió a modular su voz, a controlar su respiración, a actuar frente a públicos distraídos y a convertir cada fracaso en una lección. Y aún así, cada noche, al volver a su habitación alquilada, la misma pregunta golpeaba su mente: ¿y si mi madre tenía razón? La incertidumbre terminó transformándose en disciplina. Participó en concursos, festivales y cualquier oportunidad que permitiera cantar. Uno a uno los fue ganando. No había aplausos multitudinarios, pero había algo aún más valioso: reconocimiento. Pequeño, discreto, pero real. Entonces, en medio de esa lucha diaria, apareció una luz inesperada. Columbia Records, una discográfica que parecía inalcanzable, le ofreció su primer contrato. No era un éxito asegurado, pero era una puerta abierta. José grabó su primer sencillo con la esperanza de, por fin, sacudir Madrid. Pero la canción pasó sin pena ni gloria, casi sin ser escuchada. Fue un golpe duro, el tipo de golpe que hace tambalear incluso a los más fuertes. Y cuando parecía que el desencanto lo devoraría, el destino volvió a jugar a su favor. Conoció al compositor argentino Ricardo Cerrato, quien le entregó una canción que cambiaría su vida: Es así la vida. José la grabó, la presentó en festivales, y esta vez algo distinto ocurrió. La gente la pedía, las radios la repetían. Él comenzaba a convertirse en una voz reconocible. Aún así, el verdadero terremoto estaba por venir, y tardaría meses en aparecer. Su tercer sencillo, Vino Griego, nació sin ruido, sin interés, sin ventas. 9 meses de indiferencia absoluta. El tipo de fracaso que destruye carreras. José, agotado, pensó en renunciar. Pero entonces, una sola actuación lo cambió todo. En un programa de televisión presentado por José María Íñigo, cantó Vino Griego, con una emoción que solo alguien que ha luchado toda la vida puede transmitir. Y el país despertó. En cuestión de días, el disco se agotó. Las radios lo adoptaron. Las tiendas no podían reponerlo lo suficientemente rápido. El muchacho que había llegado a Madrid sin que nadie lo quisiera escuchar, ahora sonaba en cada rincón de España. Pero lo que José no sabía
era que ese éxito, tan deseado, tan tardío, era apenas el inicio de un ascenso que lo llevaría más lejos de lo que jamás imaginó, y, al mismo tiempo, sembraría las sombras que un día oscurecerían su camino. Hay momentos en que la vida parece reunir todos los hilos sueltos y enlazarlos en un solo instante, como si el destino quisiera demostrar que siempre estuvo observando. Para José Vélez, ese instante llegó después de años de lucha silenciosa. Tras el inesperado éxito de Vino Griego, España comenzó a mirarlo con otros ojos. Y no tardó mucho para que surgiera una pregunta que pondría a prueba su temple. ¿Estaba preparado para ser la voz que representara a un país entero? En 1976, su álbum Romántica lo posicionó en un lugar que nunca había imaginado. Su estilo suave, cargado de emoción contenida, conquistó a públicos tan distintos como los de Europa del Este, Cuba, Chile y Colombia. Su nombre sonaba con una fuerza nueva, casi inevitable. Pero fue en 1978 cuando llegó la prueba máxima. España eligió a José Vélez para participar en Eurovisión, el certamen musical más importante del continente. Miles de artistas lo soñaban, muy pocos podían cargar con esa responsabilidad. Sin embargo, antes de aceptar, José hizo una petición que sorprendió a todos. El videoclip debía grabarse en su tierra, las Islas Canarias. No para presumir paisajes, sino para honrar la raíz que lo había sostenido desde niño. Era su manera de recordar que, por más grande que se volviera su nombre, jamás dejaría atrás aquel rincón desde el que había empezado a cantar descalzo. La televisión aceptó, y bajo la dirección del mítico Valerio Lázarov, nació un videoclip que todavía hoy muchos consideran icónico. Eurovisión se celebró en París. España vivía un momento político delicado, la transición democrática. Y toda Europa observaba al país con una mezcla de duda y curiosidad. La presión era inmensa. Pero cuando José salió al escenario para cantar Bailemos un vals, su voz pareció envolver el teatro con una calma imposible. Había dulzura, había elegancia, había una melancolía suave que contrastaba con el ruido del mundo exterior. No ganó la competencia, terminó en 8º lugar, pero pronto se hizo evidente que aquello era irrelevante. Europa ya se había enamorado de él. Lo que ocurrió después superó cualquier expectativa. Bailemos un vals llegó al número 1 en Canadá, obtuvo disco de platino en Bélgica, triple platino en España y se tradujo a varios idiomas, incluso al japonés. Su fama se expandió como una ola imparable. Lo que había empezado como una sencilla balada se convirtió en un símbolo internacional. Ese año, José realizó 151 conciertos, una cifra casi inhumana. Salas repletas, entrevistas, giras interminables. Era como si el mundo entero quisiera verlo cantar. Y entre tanto bullicio, nació un apodo que lo acompañaría para siempre: el Canarito. Al público le parecía adorable, un homenaje cariñoso a sus raíces. Pero para José, aquel nombre llevaba un peso inesperado. Un canario, pensaba él, es un pájaro que canta siempre, incluso cuando nadie escucha. ¿Sería capaz de sostener una carrera tan exigente sin romperse por dentro? En medio de la euforia, comenzó a experimentar un vértigo silencioso. Cuanto más alto subía, más se preguntaba qué quedaba de aquel niño tímido que cantaba en festivales de barrio. La fama lo elevaba, sí, pero también lo alejaba, de su familia, de su tierra, de la tranquilidad que nunca había conocido realmente. Y sin embargo, ninguna de esas dudas logró detener el camino que estaba por abrirse ante él. Porque Eurovisión no solo lo convirtió en una estrella europea, lo preparó para cruzar un océano. Muy pronto, descubriría que había un país entero donde no sería simplemente famoso, sino un auténtico ídolo. Argentina, un lugar que estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. A veces, un artista no elige su destino, es un país entero el que lo elige a él. Y para José Vélez, ese país fue Argentina. Lo sorprendente no es que su música triunfara allí,
Lo sorprendente es la intensidad con la que lo hizo, porque lo que comenzó como un éxito moderado terminó convirtiéndose en una pregunta inevitable. ¿Cómo puede un cantante español convertirse en un fenómeno emocional tan profundo al otro lado del océano? Todo empezó con el lanzamiento de su álbum Confidencias. En España funcionó bien, pero en Argentina ocurrió algo extraordinario. Las radios lo adoptaron como si fuera propio, los programas de televisión lo invitaban constantemente, y las tiendas de discos no podían reponer inventario con suficiente rapidez. En pocos meses, el álbum superó los 3 millones de copias vendidas, una cifra que incluso hoy resulta difícil de imaginar. De pronto, Vélez no era solo un cantante extranjero, era una voz que los argentinos sentían cercana, íntima, profundamente suya. Las canciones que surgieron en esa década marcaron a generaciones enteras. Procuro olvidarte, A cara o cruz, Un año más, Hoy canto por no llorar. Temas que no solo se escuchaban, sino que se vivían. Eran himnos de amor, desamor, despedida, resistencia. Muchas personas recordaban dónde estaban la primera vez que los escucharon. La voz de José acompañó bodas, rupturas, viajes en carretera, noches de nostalgia y tardes de silencio. Y ese es el tipo de triunfo que ningún premio puede igualar. Pero detrás de cada disco de platino, y fueron 19, detrás de cada disco de oro, 32 en total, había una realidad menos luminosa: la soledad del éxito. José viajaba sin descanso entre España, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Vivía más en hoteles que en su propia casa. Cambiaba de ciudad antes de acostumbrarse al amanecer. Comía apresuradamente, dormía cuando podía y cantaba incluso cuando su cuerpo suplicaba descanso. Y en medio de esa vorágine comenzaron a surgir preguntas que él temía responder. ¿Quién era José sin el escenario? ¿Qué quedaba de él cuando se apagaban las luces? ¿Valía la pena el reconocimiento si cada día se alejaba más de su familia, de su tierra, de sí mismo? Había noches, vívidas y silenciosas, en las que, después de los aplausos, regresaba a su habitación de hotel y sacaba un pequeño cuaderno donde anotaba cada ciudad donde había cantado. No era un registro profesional, sino una forma de recordar dónde había dejado pedazos de su vida. En algunas ciudades, al lado del nombre, trazaba un círculo. Aquellas eran las noches en las que, pese a cantar frente a miles, se había sentido completamente invisible. Y aún así, Argentina lo amaba con una fidelidad que desbordaba cualquier expectativa. Sus conciertos en Buenos Aires llenaban teatros como el Gran Rex o el Luna Park, donde llegó a cantar 10 noches consecutivas. En cada presentación había algo especial, una mezcla de emoción colectiva, nostalgia y celebración que lo hacía sentir más vivo que nunca. Pero también estaba el otro lado de la moneda. Cada vez que se marchaba, el silencio volvía a hacerse más pesado. Fue durante esa época dorada cuando José comenzó a experimentar un cansancio que no tenía que ver con el cuerpo, sino con el alma. 20 años viajando sin descanso empiezan a desgastar incluso a los más apasionados. Y mientras su nombre se hacía cada vez más grande en América, algo dentro de él comenzaba a quebrarse lentamente. Lo que José no podía prever era que el golpe más devastador no vendría de un escenario vacío, ni de un disco que no funcionara. Vendría de un lugar mucho más profundo, más íntimo y más doloroso: su familia. Muy pronto tendría que enfrentarse a la pérdida que cambiaría para siempre el significado de éxito, amor y vida. Hay éxitos que dan vértigo y pérdidas que lo derrumban todo. Y para José Vélez, después de 20 años recorriendo continentes, llenando teatros y acumulando premios que ya no cabían en las estanterías, llegó un momento que no había ensayo capaz de preparar: la muerte de su madre. Esa misma mujer que un día le dijo: «No te vayas a Madrid». Esa figura que había sido obstáculo, ancla y refugio al mismo tiempo.
¿Cómo se llora a quien te frenó, pero también te sostuvo en silencio toda la vida? La noticia lo golpeó en plena madurez artística. No fue un dolor rápido, fue un derrumbe lento, profundo, que abrió la herida más antigua, aquella del niño que jamás pudo demostrarle a su madre cuánto valía su sueño. Y aunque él ya era una estrella continental, por dentro volvió a sentirse como ese niño descalzo cantando en festivales de barrio. Dejó de viajar por un tiempo, canceló compromisos, se encerró en sí mismo. No era un retiro profesional, era un retiro emocional, un repliegue del alma. La fama, que durante años había sido su motor, de pronto parecía vacía. Los aplausos, siempre tan ensordecedores, dejaron de hacer eco. Y por primera vez en décadas, José se preguntó si quería seguir cantando, o si la música había cumplido ya su misión en su vida. Pero, como tantas veces, la música volvió a rescatarlo. En medio del duelo nació Por ti, 30 años, un álbum que miraba hacia atrás sin nostalgia complaciente, sino con gratitud. Incluía nuevas canciones y versiones renovadas de sus primeros temas, como un puente entre el niño que fue y el hombre que intentaba recomponerse. El sencillo Canario Latinoamericano se convirtió en una especie de declaración personal. Él pertenecía a Canarias, sí, pero también a Latinoamérica, el lugar que lo abrazó cuando España comenzó a olvidarlo. Y entonces llegó otro momento decisivo. Su regreso a Argentina después de 5 años de ausencia. José tenía miedo. Miedo real, humano, íntimo. Temía ser un recuerdo. Temía subir a un escenario y ver asientos vacíos. Temía que su voz ya no fuera suficiente. ¿Cómo enfrentarse al país que lo convirtió en ídolo cuando no está seguro de seguir siéndolo? Pero la vida, una vez más, tenía preparada una sorpresa. Cuando pisó suelo argentino, cientos de fans lo esperaban, algunos con vinilos viejos, otros con cartas, otros simplemente con lágrimas. No lo habían olvidado. Al contrario, la distancia había hecho crecer el cariño. Su gira, que inicialmente sería de pocas fechas, se extendió casi 3 meses por la demanda imparable. En el Gran Rex, la gente hacía fila durante horas. Afuera quedaron cientos sin poder entrar. Ese regreso fue uno de los recuerdos más luminosos de su vida. Una confirmación de que, aunque el tiempo pase, ciertas voces siguen habitando la memoria de un pueblo entero. Pero ninguna ovación es eterna. Y cuando las luces se apagaron y las giras disminuyeron, José se enfrentó a otra verdad difícil: la soledad. No tuvo hijos, no construyó una familia numerosa que llenara su casa de ruido. Su compañera de vida, Teresa, estuvo siempre a su lado, pero había silencios que ni siquiera el amor podía llenar. Muchos de sus amigos de juventud ya no estaban, muchos escenarios donde cantó ya no existían, y la gente que un día gritó su nombre ahora vivía en otra época, en otra música, en otra velocidad. Se dice que José conserva un pequeño ritual. Cada año, en silencio, visita un rincón en Canarias donde su padre solía escucharlo cantar de niño. Lleva una flor, se sienta un momento y luego vuelve a casa sin decir palabra. Nadie sabe qué piensa allí, pero todo el que lo conoce intuye lo mismo: que en ese lugar, por un instante, no es una estrella, ni un recuerdo, ni un hombre cercano a los 80, sino simplemente aquel niño que soñaba con que algún día alguien lo escuchara. Cuando se mira la vida de José Vélez desde la distancia, es imposible no sentir una mezcla de asombro y ternura. ¿Cómo definir a un hombre que lo perdió todo antes de ganarlo todo, que conquistó un continente entero con una voz nacida en la necesidad, y que hoy vive rodeado no de aplausos, sino de recuerdos? Tal vez la respuesta esté en aquello que él mismo repitió durante años: la música siempre fue mi manera de ayudar, no de brillar. Porque si algo demuestra su historia, es que el éxito no siempre deja huellas visibles. Sus discos de platino, sus giras multitudinarias, sus noches gloriosas en Luna Park o en el Madison Square Garden no cuentan la parte más importante.
las veces que dudó, que se sintió solo, que creyó que el mundo se había olvidado de él. Ni los premios ni los números explican lo que realmente significó para él cantar. Para José, la música fue un puente hacia su familia, hacia su infancia pobre, hacia el amor incondicional por un padre que nunca vio su triunfo y hacia la ausencia eterna de una madre que marcó toda su vida. Hoy, acercándose a los 80 años, vive en un silencio que para muchos sería triste, pero para él parece ser una forma de reconciliación. Ya no corre, ya no busca, ya no necesita demostrar nada. Su legado está escrito en las voces de quienes crecieron con sus canciones, en los recuerdos que dejó en Argentina, en el cariño de Canarias y en la historia de la música hispana, que sin él estaría incompleta. Quizá esa sea la verdad más profunda, que algunos artistas no viven de la fama, sino del eco que dejan en los corazones. Y José Vélez, aunque hoy camina en calma, sigue siendo un eco que nunca se apaga.